Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Sí, habéis leído muy bien el titular. Hoy venimos aquí a hablar de una traición y este hecho me parece muy importante comentarlo, en primer lugar, para analizar la actualidad geopolítica de la cual obviamente forma parte, puesto que uno de los objetivos principales de este canal es precisamente comprender cómo se establecen esas relaciones entre estados y cómo los estados pueden traicionarse y a la vez seguir cooperando en otros puntos en el caso de que así les interese hacerlo. En este caso vamos a hablar de un estado que recientemente, aunque no por primera vez en su historia, ni muchísimo menos, ha traicionado a la Federación de Rusia, o al menos los hechos apuntan en este sentido. Y por otra parte me parece interesantísimo comentar el tema que nos va a ocupar a día de hoy, simplemente para que veáis hasta qué punto el régimen de Kiev llega a ser tan sumamente absurdo que ni siquiera controla la información que de hecho él mismo termina publicando, y así al final termina también traicionando a su vez a los que en principio pudiera parecer que son sus socios, aunque bueno, siempre nos quedará la duda de si lo han hecho aposta o no, aunque bueno, a juzgar por las consecuencias y a juzgar por las reacciones de los diferentes países, sobre todo de los países implicados, mucho me parece que nada más lejos de la realidad, es decir, que esto no ha estado planeado en ningún caso y que simplemente se les ha escapado, o mejor dicho, se les ha subido directamente a la red gubernamental por el propio gobierno. Bueno, vamos a comentar los hechos. Ya sabéis que uno de los países más traicioneros, ¿no?, por así decirlo, que tenemos en la esfera geopolítica, sin duda alguna, es Turquía. No es en sí un país traicionero, sino que es un país que trata de defender sus intereses, ¿no? Y entonces trata de establecer relaciones con los que le conviene en todo momento, y es precisamente por ello por lo que Turquía últimamente se está poniendo las botas a base de ganar dinero, puesto que mientras toda la Unión Europea está arruinándose a base de haberle impuesto sanciones a la Federación de Rusia que han terminado perjudicando a la propia Unión Europea, ¡oh cielos! No se podía saber, nadie se lo podía llegar ni siquiera a imaginar. Turquía está haciendo todo lo contrario y vamos, se está haciendo prácticamente de oro, porque ahora todo lo ruso pasa directamente a la Unión Europea, por supuesto, a través de Turquía. Y en este sentido, Erdogan, si bien mantiene una relación bastante buena con Vladimir Putin, que es un estadista absolutamente brillante y por lo tanto entiende que cada país tiene sus intereses y que se puede confiar en cada uno de ellos solo en términos, ¿no?, de hasta dónde llegan los intereses conjuntos, en este caso, por ejemplo, de Rusia y de Turquía. De hecho, hace algunos meses, unos 6-7 meses más o menos, comentamos la situación en la cual Turquía traicionó a Rusia cuando le prometió que aquellos militantes del batallón Azov que Rusia entregó a Turquía para que se quedaran allí hasta que se terminara la operación militar especial para después ser devueltos a Ucrania, pues al final volaron directamente a Ucrania. Fue un tremendo escándalo, pero a Erdogan le convenía, y además pues lo que ha estado de alguna forma peleando, ¿no?, dentro de la OTAN, intentando impedir la entrada primero de Finlandia, después de Suecia, al final lo aprobó con creces y de hecho no es que haya recibido mucho a cambio, aunque algunas cosas sí, así que a los turcos, pues en ese bazar que tienen organizado en la esfera internacional, no les va ni tan mal. Pero aquí viene otro país que tiene que ver, por un lado, obviamente con Occidente, porque todo tiene que ver con Occidente en tanto en cuanto esa influencia última de los Estados Unidos, que ahora están centradísimos en impedir que se establezca de forma definitiva ese orden mundial multipolar, y por lo tanto están tratando de debilitar lo máximo posible a sus mayores actores y a sus mayores, yo diría que defensores / protectores, ¿no?, que serían en este caso pues los principales países de los BRICS, y uno de los principales, valga la redundancia, dentro de estos sería por supuesto y sin duda alguna la Federación de Rusia. En estos términos, por un lado tenemos a Occidente
Oriente, Estados Unidos, obviamente a la cabeza. Por otro lado tenemos a Ucrania como esa especie de títere occidental, donde ahora, ¿no?, se está desarrollando esa batalla por debilitar a Rusia en las mayores consecuencias posibles, en los mayores términos que se pueda. Por otra parte tenemos obviamente a la Federación de Rusia como el lado contrario, ¿no?, si queréis todo el bando de los BRICS, pero aquí hablaremos particularmente de la Federación de Rusia. Y luego está ese país del cual hemos venido a hablar hoy aquí, que se llama Azerbaiyán. Recientemente, además, hace algunos meses, hemos estado comentando la situación dentro del mismo en relación a aquel conflicto que Azerbaiyán tuvo con Armenia sobre el tema de Nagorno-Karabaj. Al final la situación se resolvió, mediación de Estados Unidos mediante, valga la redundancia, Nagorno-Karabaj le fue entregado a Azerbaiyán prácticamente sin pelea alguna. En este canal sobre ello hemos hablado largo y tendido y podéis encontrar los vídeos en cuestión en el caso de que os interese el tema. Y entonces toda la culpa se le intentó echar a la Federación de Rusia, o sea, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, ¿no? Y la culpa obviamente de Rusia, porque ¿de quién iba a ser si no? De Putin, obviamente de Putin, porque si a ti te han subido el gas, la culpa es de Putin, si a Ucrania no le va bien, la culpa es de Putin, y si la oruga procesionaria hoy se multiplica, o bueno, esta primavera, ¿no?, sale más de la cuenta, se reproduce más de la cuenta, la culpa también, por supuesto, es de Vladimir Vladimirovich Putin, como no podía ser de otra manera en el lado mediático occidental. Y en este sentido, Azerbaiyán forma parte de lo que denominamos el CE, o la Comunidad de Estados Independientes, de la cual forman parte todos los estados que en su momento formaron parte, valga la redundancia, o entraron, ¿no?, dentro de la Unión Soviética. Está Armenia, también está Azerbaiyán, y además en el año 2022 Azerbaiyán, que mantiene bastante estrechas relaciones con la Federación de Rusia, firmó una serie de acuerdos de cooperación y por activa y por pasiva siempre ha intentado mantenerse en la posición en la cual en el conflicto ucraniano su postura era más bien neutral, ¿no?, algo así como Lula da Silva, pero en versión ex soviética. Pero recientemente han salido a la luz, gracias a un think tank ruso que se llama Rivar, una serie de documentos que a todo esto no es que se hayan inventado, es que están en la red. Lo que pasa es que obviamente el trabajo de búsqueda de esa documentación toma un montón de tiempo y requiere de una serie de conocimientos, así que al final pues terminan saliendo cuando toca, ¿no?, cuando alguien decide rebuscar entre esa documentación ucraniana subida a la red, y según esos documentos, ¡oh sorpresa!, ese país tan amigo de la Federación de Rusia, ¿no?, que intenta mantener por activa y por pasiva las relaciones con dicho país, es decir, Azerbaiyán, resulta que ha estado vendiendo armamento a Ucrania. Os voy a leer el informe y después lo comentamos, porque creo que así nos va a salir mucho más resumido. A finales de diciembre, el Tribunal Económico de Kiev examinó una demanda del Ministerio de Defensa de Ucrania contra la empresa Ukrspetsexport por la recuperación de 82.696.776 millones de grivnas. Son algo así como 2 millones de dólares, por violación de un contrato estatal celebrado por el suministro de armas. Es decir, estamos hablando de una causa judicial que obviamente, pues me imagino que según la ley ucraniana, ha terminado su vida a la red. Los representantes de la empresa ucraniana celebraron un contrato con una asociación de producción y proveedor extranjero, República de Azerbaiyán. Esto citado del documento de forma literal. Para el suministro de 95 unidades de cañones antiaéreos ZU-23-2 de 23 milímetros y luego otras 40 unidades, es decir, estamos hablando de 135 unidades en total. La entrega se realizó en contenedores marítimos desmontados a través de un tercer país, lo que resultó en un aumento de los plazos. Y aquí viene la parte interesante, no sé si os acordaréis de aquel acuerdo de granos del cual en su momento hablamos largo y tendido, cuando Rusia que si se salía, que si entraba, y entonces dijimos
que esto se debía básicamente a que en los contenedores con el grano, ¿no? Que iba mayoritariamente a Turquía, y por eso era uno de los países más interesados en que se mantuviera vigente, también iba armamento. Armamento que, pues a juzgar por la documentación donde figura ese tercer país y comprobando los plazos, nos indica que ese armamento también, ¿no? Viajaba a través de Turquía, que vaya por Dios, otra vez, ¿no? Por sus intereses ha estado haciendo unas cuantas triquiñuelas. Dada la ubicación geográfica de Turquía, este país podría convertirse en un tercero, donde se podría entregar el ZU-23-2 desde Najicheván, que se encuentra efectivamente en Azerbaiyán. Las fechas de entrega también hablan a favor de la versión con Turquía. Entonces estaba en pleno funcionamiento el viejo corredor de cereales, uno de cuyos garantes eran los turcos. El hecho legal de utilizar la ruta marítima para abastecer a Ucrania puede indicar la participación directa de la parte turca en el acuerdo en cuestión. De hecho, esto puede considerarse la primera confirmación real del suministro de armas por parte de Azerbaiyán a las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Cito textualmente: el 2 de noviembre de 2022 y el 3 de noviembre de 2022 se importó al territorio de Ucrania todo el volumen de mercancías desmontado por la cantidad de 135 unidades en virtud del contrato. Se lee en el documento. La interacción de Azerbaiyán con Ucrania está lejos de ser nueva. Anteriormente, las autoridades de Bakú transmitieron ayuda humanitaria a las autoridades ucranianas. Un poco más tarde se reveló el hecho de la producción de municiones en interés de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como la participación de mercenarios de Azerbaiyán del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La transferencia de armas plantea una vez más la cuestión de la posición de Azerbaiyán frente a la Federación de Rusia. Y esto no lo es todo, porque por un lado, ¿no?, tenemos estos cañones antiaéreos, pero por otro lado, oh sorpresa, tenemos más documentación que, repito, el propio gobierno ucraniano ha tenido la gentileza de subir a la red. Confirmación documental del suministro de granadas de mortero por parte de Azerbaiyán para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ni os imagináis a todo esto, esta documentación que ha salido y que ha subido la propia Ucrania a la red, el tremendo, bueno, no sé cómo denominarlo, el tremendo pifostio que ha terminado provocando en Azerbaiyán, porque la gente literalmente, y esto me lo dicen fuentes muy fiables, ha estado corriendo por los ministerios llamando a la Federación de Rusia diciendo que todo esto es propaganda armenia, ¿no? Porque Azerbaiyán ya sabemos que está en conflicto territorial con Armenia y de hecho este conflicto de alguna forma sigue vigente, pero esta información realmente quienes la han encontrado han sido los propios rusos y tampoco es que hayan tenido que buscar mucho, simplemente han necesitado, ¿no?, un tiempo para conocer las fuentes donde podían mirar, que son básicamente las páginas web oficiales de la propia Ucrania o de algunos tribunales, ¿no?, en este caso de Ucrania. Confirmación documental del suministro de granadas de mortero por parte de Azerbaiyán para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se adjuntan documentos, pero no tiene mucho sentido, ¿no?, que los amplíe, puesto que están todos en ucraniano. Según un documento, se trata de una decisión judicial sobre una reclamación del Ministerio de Defensa de Ucrania publicado en el sitio web del gobierno ucraniano. La Asociación de Producción Yihad del Ministerio de Industria Militar de la República de Azerbaiyán suministró más de 25.000 unidades de granadas de mortero de 82 milímetros a Ucrania durante los años 22, o sea, 2022 y 2023. Los proyectiles se suministraron a un precio de unas 7.000 hryvnias, es decir, unos $170 por unidad. Además, esto es especialmente interesante y nos indica, ¿no?, hasta qué punto dentro de los intereses de Azerbaiyán estaba el jugar a una especie de Turquía 2.0, es decir, intentar mantener ese doble juego, ¿no?, de llevarse bien con la Federación de Rusia y con Ucrania a la vez, o como lo hace Turquía con Rusia y con la OTAN. Además, el documento contiene la siguiente cita notable. Cito textualmente: el suministro de material militar de la República de Azerbaiyán a Ucrania se realiza con el
consentimiento tácito de los dirigentes político-militares de la República de Azerbaiyán y en condiciones de estricta confidencialidad. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, una serie de suministros de material militar para las necesidades del Ministerio de Defensa de Ucrania se han realizado por vía aérea, incluidos los 2 primeros envíos de mercancías en virtud del contrato. Sin embargo, sigue el documento desde marzo del 2023 hasta la actualidad. A menudo se filtra, vaya por Dios, a los medios de comunicación información sobre la variedad de mercancías suministradas y la ruta de entrega, lo que tiene un efecto negativo muy fuerte en la dirigencia político-militar de la República de Azerbaiyán y en los estados de tránsito de la República de Azerbaiyán con la Federación de Rusia. No se podía saber que en la Federación de Rusia no fuera a gustar demasiado que Azerbaiyán enviara armas a Ucrania, habiendo dicho que no haría tal cosa, puesto que mantiene una magnífica relación con la Federación de Rusia. Obviamente esto en Rusia ha causado un cierto malestar, por decirlo de una forma muy suave. Algo de ello ya se intuía, pero esta es la primera vez que se tiene prueba gráfica directa, o que se tienen, mejor dicho, pruebas gráficas directas de estos hechos. En Ucrania obviamente están muy preocupados, así como también están muy preocupados en Azerbaiyán. Y ahora no sé hasta qué punto van a parar el tránsito de estas mercancías, van a cancelar los contratos que pudiera ser que estuvieran negociando desde ya para el futuro cercano. No sabemos lo que va a ocurrir y, sin embargo, estos hechos, pues por un lado, ¿no?, los comentamos para que sepáis más o menos cómo se desarrolla la situación a nivel internacional, porque no es solamente Turquía quien está intentando mantenerse en dos sillas a la vez, sino que hay otros países que toman el ejemplo turco y tratan de hacer lo propio, y por otra parte desde Ucrania ciertamente no cuidan para nada a sus aliados, o bueno, a los que puntualmente pudieran convertirse en sus aliados, y se convierten de hecho en tales, puesto que todo lo que hacen por Ucrania al final termina subido a las propias redes ucranianas, y después pues vienen estos documentos de Azerbaiyán donde se dice que, a pesar, ¿no?, de esas condiciones de absoluta confidencialidad, no se sabe, Dios mío, por dónde se ha podido escapar esta información cuando esos documentos están en ucraniano. Esas preocupaciones expresadas por Azerbaiyán también están recogidas en ucraniano, y al final, como no podía ser de otra manera, siendo documentos públicos, pues terminan en manos de la Federación de Rusia. Y si bien Vladimir Putin, como comentábamos al principio del vídeo, es un estadista absolutamente brillante y entiende perfectamente que en el mundo los países no se relacionan tanto en función a las amistades, por así decirlo, sino en función a los intereses que cada uno de ellos tiene, sobre todo a nivel internacional, pues obviamente se tendrá todo el cuidado que se necesite con países como Azerbaiyán, puesto que siempre hay países que son mucho más fieles y mucho más transparentes, cada uno, ¿no?, al fin y al cabo tiene su forma de actuar única, pero esto, lo que acabamos de comentar, no quiere decir que Rusia vaya a romper sus relaciones con Azerbaiyán, simplemente seguirá dentro de las mismas, o sea, seguirá desarrollando las mismas dentro de la situación actual, conociendo estos hechos y sabiendo obviamente que en un momento dado Azerbaiyán no es un país del que uno se pueda fiar, y que todo diálogo con dicho país tendrá que establecerse necesariamente en base a los intereses que tenga, o sea, que tenga Azerbaiyán, ¿no?, para que de alguna forma la relación termine funcionando, y que no se puede dar la mano así como así, porque es de esos casos en los cuales tú das la mano y te cogen hasta el brazo. Y detrás obviamente no solo tenemos el interés de Azerbaiyán, sino toda la influencia occidental, y en este caso sobre todo la influencia turca en última instancia, puesto que Turquía es quien apoya a Azerbaiyán sobre todo contra Armenia. Y bueno, veremos cómo se sigue desarrollando la situación y comentaremos mucho más al respecto, porque sobre Azerbaiyán, que pudiera parecer que es un país así como muy pequeño e insignificante, hay muchísimo que decir, y mientras tanto nos quedamos, ¿no?,
con lo curiosas que pueden llegar a ser las relaciones entre los diferentes países y lo amigos o enemigos que pueden resultar de un momento a otro y cómo esto puede cambiar en una cuestión de tan solo unos momentos, puesto que ahora la relación entre Azerbaiyán y Ucrania tampoco está muy claro a dónde va a terminar llegando y cómo se va a terminar desarrollando en el futuro.